Muy bien, bienvenidos todos al programa Hablemos de la Biblia, el programa especial hoy con el pastor Esteban Borr. Bienvenido, pastor, una vez más nos encontramos. Le hicimos una entrevista hace como 7 años en Nirgua, ¿no? ¿Se recuerda, no? Que duró casi, o no duró más de 5 minutos. Pero en esta oportunidad nos volvemos a encontrar aquí en Barranquilla en el marco de la campaña evangelística La Cosmovisión de la Salvación, y tenemos la oportunidad de charlar con usted de la Biblia. Este es un programa que tenemos todos los sábados, o lo pasamos todos los sábados con un invitado especial. Para nosotros pues es bastante grato de tenerlo en este programa, pastor. Muchas gracias, hermano Hugo. Es un placer verle de nuevo. Me acuerdo de esa entrevista corta allá en Nirgua. Me acuerdo no solamente de la ocasión, sino del lugar también, específicamente. Sí. Así que es un placer estar con ustedes. Ok, bueno, vamos a tratar en esta mañana la parte de la epístola del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Que estamos tratando durante este trimestre de nuestro programa. Y nos corresponde hablar de los falsos profetas, ¿verdad? Y de los falsos maestros que habla el apóstol en su carta. Vamos a abrir allí en la segunda epístola universal de San Pedro, en el capítulo 2. Y él dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Usted habló en el tema de esta mañana aquí en la iglesia central de que tenemos que, como iglesia, estar unidos. Pero el apóstol Pedro habla aquí de que habrán falsos maestros, y aparentemente los falsos maestros no vendrán de afuera, sino estarán adentro, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que dentro de la iglesia hay personas infiltradas. Claro, el presidente Ted Wilson lo ha negado, dice que no hay infiltrados en la iglesia adventista. Pero ¿cómo podemos entender entonces este llamado? O sea, ¿el apóstol Pedro habla para su tiempo o habla para el tiempo final? La Biblia habla para todos los tiempos, no solamente para el tiempo en que escribió el escritor bíblico. No cabe duda que aquí el apóstol Pedro está hablando de falsos profetas y falsos maestros que se levantan en la iglesia. Porque, por ejemplo, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. La palabra pueblo en griego es laos, que se refiere no a los gentiles, los de afuera, sino que se refiere a los de adentro. O sea, el pueblo de Dios. Sí, es decir, Satanás va a tratar de infiltrar en la iglesia falsos maestros y falsos profetas. No son falsos profetas como digamos Walter Mercado, estos seculares, sino son falsos profetas que se van a levantar dentro del seno de la iglesia. ¿Y los hay hoy en día o todavía no ha llegado ese momento? Yo creo que sí hay falsos profetas en la iglesia, no cabe duda alguna. Aún en nuestra iglesia hay personas que están enseñando teología, ideas teológicas divergentes de las ideas que siempre ha sostenido la iglesia, que se basan en la escritura. Así que aún dentro de la iglesia adventista hay la situación de tener individuos que están enseñando falsas doctrinas aún dentro de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia organizada con sus 28 doctrinas fundamentales, estoy hablando de personas que cuestionan algunas de esas doctrinas en la iglesia. Y el apóstol dice que habrá muchos que lo seguirán, pero eso no se ve hoy en día, no hay mucha gente que sigue a los falsos maestros. Pero sí hay personas. Cuéntenos, usted que ha viajado tanto, a ver qué. Sí, o sea, hay personas que enseñan, por ejemplo, que se tienen que guardar las fiestas judías. Ok, lo he escuchado. Hay un buen número de personas, por lo menos en Norteamérica, que enseñan eso. Tenemos personas que son antitrinitarios. En todas partes del mundo hay.
hay personas que están enseñando también que cualquier clase de música es aceptable en la iglesia. Sí, esto, disculpe que lo interrumpa, Sí. lo de antitrinitarios, sí, allí en Maracaibo por lo menos hubo un grupo que llegó con esas ideas, o sea, con unos panfletos creo que venían de Estados Unidos, y sacaron a algunas personas de la iglesia, algunas personas se fueron, pero no son muchas, pero el apóstol aquí dice muchos. Sí, pero O sea, pues sacaron como a 3 o 4 personas de una congregación de 200 personas. sí, 3 o 4 de una congregación y que de todas las otras congregaciones en todas las otras partes del mundo, Ok. a donde personas están aceptando esa doctrina. Claro. Si uno suma todo el cúmulo de la gente, Son bastantes. es una cantidad considerable, ¿cómo no? Claro. En el versículo 3 dice el apóstol también, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. O sea, de ahí en adelante pues el apóstol habla de las consecuencias que sufrirán estos falsos maestros y falsos profetas. Pero lo que me llama allí la atención es la palabra mercadería, o sea, son mercaderes. ¿Lo hacen por cuestiones económicas, quiere decir el apóstol, o cuál sería la perspectiva allí? Ahora, no solamente aquí hay que hablar de la iglesia adventista. Esto es un mensaje al cristianismo. Este es un mensaje al cristianismo en general. Y hoy en día se ha proliferado la idea de que si tú le das un donativo a la iglesia o un donativo al ministerio, te vas a llenar de plata. O sea que el evangelio se ha vuelto hasta cierto punto una mercadería donde se está vendiendo por dinero el evangelio. Y yo creo que a eso se refiere el apóstol Pedro aquí. Es decir, el problema de lo que yo llamo el evangelio de la prosperidad. Que está muy famoso. No es un problema solamente de esta época. El apóstol Pedro dice que ya existía en la época de él. Ahora, Sí. otra cosa importante es que para entender qué es un falso profeta, tenemos que regresar a Deuteronomio 13, donde se da la descripción y se da la definición de lo que es un falso profeta. No sé si sería buena idea ir a Deuteronomio 13, porque muchos de estos Sí, vayamos. muchos mercaderes de la palabra tienen la característica que menciona el Deuteronomio 13. Hacen señales y hacen milagros y le enseñan a la gente que no es necesario obedecer la ley de Dios. No sé si será bueno regresar ahí a Deuteronomio Sí, 13. claro, pastor, siéntase libre porque la Biblia se hacerlo. explica ella misma comparando un texto con otro, y el apóstol Pedro pues estaría muy bien versado en la definición que da el Antiguo Testamento. Así es. Así Seguramente que- se basa en eso. Así que vamos a Deuteronomio, el capítulo 13, y vamos a leer la definición mosaica, que es inspirada por el Espíritu Santo, de lo que es un falso profeta. Dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta, es decir, entre el prodigios, pero extravían a la gente de la adoración al verdadero Dios Jehová
y enseñan que no es necesario guardar los mandamientos de Guardar Dios. los mandamientos. O sea, algo parecido pues habla el apóstol Pedro ya al final del capítulo, porque dice que en el versículo 18 podemos leer, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente había huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ajá. Y luego sigue diciendo, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Es decir, una vez transitaron el camino recto y se extraviaron. O sea que son personas que están con nosotros. O sea, los falsos profetas y los falsos maestros son personas que salen de la iglesia, pueden estar con nosotros, pero se extravían. Y Exacto. sobre todo, pues, no le dicen a las personas que no guarden los 10 mandamientos, es lo que yo entiendo de... Exacto. Sí, que en realidad Dios no espera obediencia de parte de su pueblo. Que la gente, que como somos salvos por gracia, entonces nuestras obras no importan. El guardar la ley no importa porque guardar la ley nos salva. Ese es el argumento que usan. Así es. Pero en la iglesia adventista pues es difícil, porque aquí nos caracterizamos en enfatizar guardar los mandamientos de Dios. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por lo menos decimos que hay que guardar los 10 mandamientos. Dice en la Biblia, guardan los mandamientos de Dios. No dice que enseñan que hay que guardar los mandamientos. Son Sí, dos cosas son dos distintas. Y en realidad, pues, muchas personas que se levantan en la iglesia, que hablan sobre, aún personas que hablan sobre la necesidad de vivir vidas pías, vidas santas, se descubre después que las vidas de ellos están inmiscuidas en inmoralidad y otras cosas. Así que cuando hablamos de falsos profetas, los falsos profetas en realidad no llevan una vida pía, una vida santa en armonía con la ley de Dios. Casi siempre, o siempre. Yo diría que siempre. Siempre. Lo que pasa es que a lo mejor se descubre eso después, ya cuando han extraviado a tanta gente, ¿no? Sí. Y en algunas ocasiones no se va a destapar sino hasta que su nombre aparezca en el juicio. Pero ya habrán hecho mucho daño en la iglesia. Sí, y eso lo dice el apóstol también, que hacen daño en la iglesia, en la palabra del Señor. ¿Se pueden guardar los mandamientos, Pastor Bor? ¿Un ser humano como usted o yo puede guardar los mandamientos? Dejemos que la Biblia nos lo diga. Sí, La este Biblia programa dice- se llama Hablemos de la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis 12:17 que va a haber un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Si no fuera posible guardar los mandamientos, no diría ahí que guarden los mandamientos. Ok, pero entonces va a ser un proceso, va a llegar un momento en que ese pueblo va a guardar o debe guardarlo desde ya. Desde ya. Desde ya. Es decir, los mandamientos no se guardan de la noche a la mañana. Es un proceso de conexión santificación, tiene que ver eso con la santificación. constante con Jesús, constante. Y viene un tiempo, la Biblia lo llama el tiempo de angustia, en que obedecer los mandamientos de Dios acarreará aún la necesidad de enfrentarse a la muerte por ser fiel a los mandamientos de Dios. Ahora, no será, yo he escuchado por allí, una cosa es tener la intención de guardar los mandamientos y otra cosa es guardarlos. O sea, que hay pecado, a veces tú pecas sin darte cuenta, he escuchado. Filosofía, no sé si serán falsas filosofías, usted que me lo puede aclarar, que uno como adventista pues uno tiene la intención de guardar los 10 mandamientos, pero la carne es débil y a veces uno peca, ¿no? Sí, en el día del juicio uno no va a poder decirle al Señor, Señor, la carne es débil, el mundo es muy atractivo, el diablo es poderoso. Todas esas son excusas. Por eso el hombre que no tenía el manto, en la parábola que hemos mirado brevemente esta semana, cuando el rey salió
a examinar los mantos y se encontró este hombre que no tenía el manto, el Señor, que representa a Dios el Padre, le dice: ¿cómo entraste aquí sin tener el manto? Y él no dijo: bueno, lo que pasa es que el mundo era demasiado poderoso y la carne era débil y el diablo era muy fuerte. No, dice que enmudeció. Y el Espíritu de Profecía dice que cuando tengamos que enfrentar el Tribunal Supremo, no habrá ninguna excusa por haber pecado. Ahora, si pecamos, no cabe duda alguna. La Biblia dice que si pecamos tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Pero debemos vivir progresivamente una vida santificada. Cada día debe ser más victoriosa sobre el pecado que el día anterior. Y finalmente el pueblo de Dios llegará al punto a donde podrá vivir una vida sin pecar, exactamente. Ahora, el manto que usted habla no se refiere al manto de justicia de Cristo. Sí, es correcto, pero el manto de justicia de Cristo significa dos cosas. En primer lugar, significa que cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo, se arrepiente, confiesa sus pecados y confía en Jesús, el Señor Jesucristo toma su justicia, su manto de justicia, y se lo da al pecador. Y Dios mira a esa persona como si nunca hubiera pecado. Pero luego, para retener el manto, la persona tiene que tener una vida consecuente, una vida de comunión con el Señor Jesucristo que se manifiesta en una vida santa. Por eso es que en Apocalipsis 19 dice que el manto blanco, el lino blanco que tiene la esposa del Cordero, dice, son las acciones justas de los santos. Es decir, el manto representa la justificación que se manifiesta en una vida santificada, en obras, porque una fe en Cristo sin obras es muerta, no es fe. No es fe. Así que no podemos decir el manto es solamente la justicia, la justificación. No, el manto es la justificación que se manifiesta en una transformación en la vida. Así es. Muy bien, estamos entonces con el pastor Esteban Borg estudiando el libro o la carta de Pedro, la segunda carta, hablando hasta este momento de los falsos profetas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat en estos momentos. Esto está transmitiéndose en vivo, no sé si habrán algunas personas, yo creo que sí. Y pueden hacerla a través del chat o a través del teléfono WhatsApp 0058-414-638-4846. Ok, por allí pueden entonces hacer sus preguntas al pastor Esteban Borg, y al final del programa pues estaremos, si hay alguna pregunta, pues estaremos pasándosela al pastor. Sobre el tema, claro, sobre el tema que estamos tratando en esta mañana. Pasemos al capítulo 3, ¿le parece? ¿Cómo no? Allí habla sobre el día del Señor vendrá, y nos gusta hablar sobre este tema, ya que nuestro ministerio se llama Vendrá TV, o sea, tiene que ver con la segunda venida del Señor. Sí. El apóstol dice allí, se me cayó el celular, bueno, el apóstol dice allí, sabiendo primero esto en el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok, allí en adelante pues él hace una comparación con los días del diluvio, ¿no? Del que usted también habló esta mañana. Sí. Del diluvio. La iglesia adventista pues lleva 120 años, Noé predicó durante 120 años, la iglesia adventista creo que lleva 160 años. Por lo menos. Predicando el mensaje al advenimiento. ¿Qué cree usted? ¿La generación de Noé era más pecaminosa que la actual, que nosotros llevamos más tiempo, o el Señor ha sido más misericordioso con esta generación que con la generación de Noé? Bueno, yo creo que tal vez no hemos llegado al punto de pecaminosidad que tenía el mundo antediluviano, porque cuando ese mundo llegó a ese punto,
fue que Dios mandó el diluvio, ¿verdad? Sí. Así que todavía no ha venido el diluvio de fuego, que va a venir cuando el mundo esté en la condición en que se encontraba antes del diluvio. Pero el mundo rápidamente está llegando, creo yo, a esa situación. Estamos viendo una altanería contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, como yo nunca he visto antes, tratando de racionalizar y defender el mal a capa y espada, públicamente. Así que creo que nosotros estamos llegando a ese punto. Una vez Billy Graham dijo algo muy interesante. Dijo, si el Señor Jesucristo no viene pronto, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Sí. Así que ya Billy Graham se daba cuenta de que el mundo está llegando a esa condición y que Dios tomó medidas con Sodoma y Gomorra y va a tener que tomar medidas también con el mundo. Ahora que menciona a Billy Graham, él tiene unos hijos que también son predicadores, ¿no? Tiene un hijo, sí, Franklin. Y en estos días vi un video de él y creo que también una hija. Y es tremendo, ¿no? Cómo hacen allí apología al estado de los muertos, ¿no? O sea, están viviendo, o sea, su padre fue un gran evangelista, ¿no? Sí. Pero ellos están predicando es acerca de que cuando tú mueres vas al cielo y tienes que estar con el Señor y todas esas cosas. Es triste hasta cierto punto la historia de Billy Graham, porque el evangelista asociado de Billy Graham, esto fue hace muchos años, él se hizo adventista. ¿Oh, el sí? individuo que cuando Billy Graham no podía ir a un compromiso, el que lo reemplazaba, Emilio Canecli se llamaba el tipo, murió ya. Él llegó a ser adventista y él mencionó en más que una ocasión que Billy Graham conoce el mensaje adventista, que cree el mensaje del sábado, pero que nunca tomó una posición porque según él, si él aceptara el sábado, pues arruinaría su efectividad para traer a la gente a Cristo, porque enseguida al aceptar el sábado pues va a perder mucho de su apoyo. Sí, sí. Así que Billy Graham conoce también el mensaje del estado de los muertos. Los que creemos nosotros sobre el estado de los muertos conoce muy bien la teología adventista, pero nunca tomó una decisión de seguir la verdad como se encuentra en la Biblia en su totalidad, ¿no? Sí, también me hablan de Sting Green también, el cantante famoso. Me dice, no sé si será verdad, que también es casi adventista, pero que no toma una decisión quizás porque tiene muchos seguidores en el mundo evangélico o no lo hace abiertamente, ¿no? Sí. Porque eso le acarrearía quizás menos seguidores. Steve Green ha cantado en muchas funciones adventistas, nada más en Fresno, donde yo vivo. Nuestra academia adventista, que es una escuela de bachillerato, lo invitó a una actividad y él vino y cantó allá en la escuela adventista, en el campestre de nuestra asociación, allá en el centro de California. El año pasado él estuvo allí un sábado por la tarde y presentó un concierto. Es decir, tiene mucha simpatía para con los adventistas. Fue hijo de misioneros, creo que eran misioneros en Argentina, si no me equivoco. Sí. Es decir, de todos los cantantes yo lo veo muy sincero a él. ¿Y cómo le parece su música? Es más calmada que la música de la mayoría de los artistas cristianos. Y canta muchos himnos también, santos. Canta himnos, sí. Y yo tuve la oportunidad de, cuando fue a Fresno, de conocerlo a nivel personal. Parece ser una persona muy humilde, no es arrogante, se entremezcla con la gente. Ojalá algún día sea un buen adventista. Así es. Bueno, sigamos entonces aquí con el estudio de la Biblia. Aquí dice, mas, oh amados, versículo 8 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, yo he escuchado, pastor, acerca de este versículo, o
que algunas personas se basan en este versículo para decir que la creación pudo ser en 6.000 años. Porque si para Dios un día es como 1.000 años, el primer día fueron 1.000 años, el segundo día fueron otros 1.000 años. O sea, se basa en un versículo. ¿Qué opina usted de esto? Yo discrepo de esa idea porque la semana de la creación fue hecha para el hombre, no es la perspectiva de Dios. Claramente hay evidencias en Génesis 1 y en otras partes de la Biblia de que los días de la creación fueron días literales, no fueron 1.000 años. Por ejemplo, dice fue la tarde y la mañana del día primero. Sería ridículo pensar en tarde y mañana si es un día que dura 1.000 años. Además de eso, dice que Dios habló y existió. En el Salmo 33 no dice que se demoró 6.000 años, habló y existió. Varias veces en el relato de la creación, después de que Dios creó algo, dice, y fue así. Es decir, es lenguaje inmediato. Y además de eso, el cuarto mandamiento deja muy en claro que los días de la creación fueron literales. Porque Dios dice, trabaja 6 y descansa y reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 y reposó el séptimo. Ahora, si los días no fueron literales en la creación, entonces, ¿cómo puede decirnos a nosotros que trabajemos 6 y guardemos el séptimo? Cuarto mandamiento indica que los días fueron literales. Pero para Dios, es que Dios tiene... Sí, ¿qué quiere decir el apóstol entonces Dios con esta comparación? Es decir, para Dios el tiempo no tiene ninguna importancia. Okay. En la esfera donde vive Dios, porque Dios es eterno. Un día para Dios es como 1.000 años y 1.000 años como un día, porque Dios está en la eternidad. Para Dios no está limitado por el tiempo como estamos limitados nosotros. Es decir, es una figura, es una expresión que significa Dios no está en una esfera temporal como estamos nosotros. Para Él, aunque el tiempo para Dios es importante, porque Él hizo la semana de 7 días, 24 horas cada día, Dios no está limitado por esa esfera, nosotros sí. O sea que para el Señor podría demorarse 1.000 años en regresar y sería un día solamente. Para Él. Para Él. A lo mejor menos de un día. Sí, nosotros pensamos en la demora. Ay, cuán larga ha sido la demora. ¿Qué son 6.000 años en el contexto de la eternidad? Sí, para Nada. Dios. En ese contexto que está hablando el apóstol Pedro. En ese contexto está hablando porque dice para Dios, dice aquí, más amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Es decir, el tiempo para Dios no tiene ninguna importancia en el sentido de uy, esto es largo, esto es corto. Y como hablábamos en nuestro tema de anoche, Dios tiene un calendario de eventos. Pero ese calendario de eventos tiene que ver con nuestro sistema de tiempo. Dios lo estableció en la eternidad, tomando en cuenta que íbamos a tener una semana de 7 días, 24 horas cada día, y que iban a pasar los meses y los años. Y Dios puso la fecha para el nacimiento de Jesús, para el bautismo de Jesús, para la muerte, su sepultura, su resurrección, el día del Pentecostés. Inclusive ha colocado una fecha para la segunda venida. Pero ¿qué son 6.000 años para Dios en el marco de la eternidad? Es como nada comparado a la eternidad. Ahora, ¿esos 6.000 años terminarán en el 2031? ¿O ese cómputo no se puede hacer? Porque se dice que hasta el diluvio hubo 2.000 años que como que se puede contabilizar. Y del diluvio hasta Cristo hubo otros 2.000 años, creo. Y de Cristo hacia acá, pues, quedan 2.000 años. Entonces muchos sacan cuentas, yo sé que usted ya ha hablado de eso, pero le da la cuenta que 2031. Pero en realidad esa cuenta se puede sacar apoyado en la palabra de Dios. Lo que pasa es que hay que hacer muchas conjeturas, hay que hacer muchas conexiones que son el resultado de razonamientos humanos, más bien que basarse sobre la palabra de Dios. Dios no nos ha llamado a anunciar que el Señor Jesucristo viene en el año 2031. Dios nos ha llamado a predicar los mensajes de los 3 ángeles y a no ponerle fechas, ni tampoco decir vienen tantos años o no vienen tantos años. Sencillamente nos ha llamado a predicar los mensajes de los 3 ángeles.
Así que colocar la fecha 2031 es un error, porque si Cristo no viene entonces en el 2031, o si viene antes, entonces los que profetizaron eso son falsos profetas, de los cuales habla Pedro. Sí, exactamente. ¿Qué ha pasado con Cristian? Cristian, ¿cómo era que se llamaba? El que predijo hace poco. Cristian Silva. Silva. Yo más o menos perdí el rastro de Cristian. Lo único que sé es que después que no se cumplió su profecía, él quemó los libros de la hermana sí, Juárez. sí, algo antes así. usaba a la hermana Juárez y después de eso se refería a ella como la falsa profetisa Jezabel y mandó a quemar todos los libros de la hermana Juárez. Porque es mucho más fácil quemar los libros de la hermana Juárez que admitir que se equivocó. Se equivocó, Entonces sí. él lo que hace es decir, la hermana Juárez se equivocó, no yo. Él puede ser como un falso maestro que nació en la iglesia, ¿no? Es uno de esos falsos profetas, pero magnificados. Sí. Bueno, pero así quedan, ¿no? Después pasa la fecha y ya no se sabe más de ellos. Y quizás por eso ahora se están colocando fechas más largas, ¿no? Como para no equivocarse, ¿no? Primero me muero antes que llegue la fecha o algo así, ¿no? Sí, me hace pensar del fundador de Family Radio, Radio Familiar. Ajá. Tiene emisoras ok, en sí, todos sí. los Estados Fue Unidos famoso. que profetizó que Cristo iba a venir en el año 2012 y puso una fecha exacta. Y la fecha pasó. Creo que era en octubre también, ¿no? Sí, en octubre. Y Cristo obviamente no vino. Entonces resultó ser falso profeta. Por eso es que Dios dice no pongan fechas. Y algunos dicen, bueno, pero la iglesia adventista ha fijado fechas. Y como mencionaba anoche, la iglesia adventista nunca ha fijado fechas para nada. Porque en 1844 No había iglesia adventista, la iglesia adventista organizada. no existía. Es que ni siquiera organizada o desorganizada. No Habían había. adventistas, pero Sí, no del séptimo sí, día. habían adventistas, pero no adventistas del séptimo día. No había estructura de la iglesia, no había alcance mundial. Eso fue un movimiento multidenominacional, internacional, en muchos continentes, de personas que no eran todavía adventistas del séptimo día. Así que la iglesia adventista como iglesia nunca ha fijado fechas. Así es. Bueno, continuemos entonces leyendo la palabra, ya para terminar. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice el versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta parte de que el Señor vendrá como ladrón en la noche quiere decir, siempre lo hemos dicho, que la gente no va a estar preparada para recibirlo, ¿no? Lo va a agarrar por sorpresa. ¿Quiere decir eso que el adventismo irá en decadencia a través de los años? Bueno, va a haber un remanente de la iglesia adventista que finalmente se va a salvar. La hermana White dijo que no hay uno en 100. No hay uno en En 100. otras partes decía que no hay uno en 20. El zarandeo va a dejar en la iglesia a los que son realmente fieles. Son los que van a cumplir la misión final en el mundo. No por eso significa que debemos ir a formar un grupo independiente, ¿no? Porque Dios ha establecido la iglesia adventista en todas partes del mundo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles, para que en todas partes del mundo haya un remanente fiel. Pero ¿qué pasará? ¿El mensaje no se escuchará o será que será tampoco los adventistas que no? Porque si el mundo lo va a tomar por sorpresa, es porque no han escuchado de la venida de Jesús, o no se la han predicado o no han querido entender. No necesariamente, puede ser que hayan escogido ignorar las señales, ignorar el mensaje. Al y no igual que creerlo. pasó con Noé. Sí, igual que con Noé. Noé predicó, todo el mundo supo el mensaje, pero decidieron ignorar y rechazar el mensaje. Así que lo mismo va a pasar en relación con el cierre de la gracia. Dicho sea de paso, la venida como ladrón se debe entender de 2 maneras. En los días de Noé, primero se cerró la puerta
Y luego pasaron 7 días y vino la destrucción. Los que estaban fuera del arca durante esos 7 días no sabían que estaban perdidos. No entendieron que estaban perdidos, según dijo Jesús. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? Cuando comenzó a llover. De la misma manera, la puerta de la gracia se va a cerrar para el mundo antes que Jesús venga. Y va a pasar un tiempo. Y los perdidos no van a saber durante el tiempo de angustia que están perdidos. ¿Cuándo se van a dar cuenta que están perdidos? Cuando Cristo venga en las nubes y ya será demasiado tarde. Así que la venida del ladrón está cuando llega el ladrón a medianoche y todos están durmiendo, están inconscientes de que el ladrón vino. Pasa la noche y cuando se dan cuenta que el ladrón vino, cuando se despertaron por la mañana, pero era demasiado tarde. 2 etapas de la venida del ladrón. Uno, cuando llega, todo el mundo durmiendo, pasa un tiempo y luego se dan cuenta que vino el ladrón. Y así va a ser en relación con la venida del Señor. Pero entonces la misión de la iglesia es predicar, aun cuando no sea escuchada. La misión de la iglesia adventista es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. No es predicar el evangelio. No es predicar el evangelio. No es solo predicar el evangelio. Porque el mensaje del primer ángel... O el evangelio para esta hora es el mensaje de los 3 ángeles. Sí, porque el mismo mensaje del primer ángel dice habla del evangelio eterno. Vi un ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a veces se paran ahí y dice, la misión de la iglesia es ir y llevarle el evangelio al mundo. Pero el mismo mensaje número 1 dice, diciendo en alta voz, teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adora al Creador. Y luego el segundo mensaje, sal de Babilonia si estás allí. El mensaje del tercer ángel, no adores la bestia ni la imagen, ni recibas la marca. Todo eso es el mensaje de la iglesia adventista. Por eso nosotros existimos. Pero nos quedamos en la parte del evangelio solamente. Nos quedamos solamente en el evangelio de los evangélicos. Que usted llama el lugar santo. Cristo murió en la cruz, nos salvó y gloria a Dios y todo lo dejamos ahí. No. La iglesia adventista no puede pararse solamente con predicar el evangelio como lo predican las otras iglesias cristianas. Pero eso es lo que está pasando. ¿Nos estamos convirtiendo en una iglesia evangélica? Evangélicos del séptimo día. Okay. Ahora, no podemos tampoco generalizar, ¿verdad? La iglesia es fuerte en algunas partes, más débil en otras partes. Lo más interesante es que en las zonas tal llamadas desarrolladas es que se ha enfriado más el mensaje adventista. Lugares como Norteamérica, como Europa Occidental, Australia, son lugares donde se ha enfriado en gran medida el mensaje de la iglesia adventista y se ha perdido mucho la visión de la iglesia. ¿Y usted cree que es porque no se predica el mensaje completo o es por la misma situación de comodidad en que la gente vive? Yo creo que la gente está sufriendo de lo que mencionó Jesús. El siervo dijo, el Señor tarda su venida. Y entonces, como resultado de la larga demora, entonces la gente dice, el Señor viene, pero quién sabe, viene bien adelante. En el 2031. Entonces ni siquiera, se mezclan con el mundo, se enfocan más en su casa y en su carro y platican el banco y sus vacaciones, su entretenimiento, la familia, y como que pierden el enfoque que este mundo no es nuestro hogar, que somos peregrinos acá y que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Con el paso del tiempo, mire, el paso del tiempo puede aumentar el amor o puede enfriar el amor, la distancia. El verdadero amor perdura en el tiempo, el verdadero dicen amor, los enamorados, ¿no? Sí, cuando hay ausencia, cuando por ejemplo yo estoy ausente de mi esposa por una semana o 10 días, yo ansio regresar a la casa para verla. Pero hay otras personas que mientras más largo sea el periodo de ausencia, se enfría su amor. Por eso dice en Mateo 24 que una de las características, una de las señales es que el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. Porque Cristo no ha venido y como no ha venido, la gente dice, bueno, quién sabe si va a venir y si viene, pues quién sabe, viene dentro de mucho tiempo y se enfría el amor y se entremezclan en las cosas del mundo. Así es.
Muy bien, y el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, lo que estamos hablando, ¿no? No enfiarnos, sino más bien Amén. continuar esperando y apresurándonos para la venida del Señor. Ahora, usted dice que hay un calendario, pero el apóstol dice aquí que podemos apresurar la venida del Señor. Sí, desde nuestra perspectiva podemos apresurarla. Es que tenemos la perspectiva de Dios. Aquí está Y la tenemos perspectiva nuestra. Nuestra perspectiva es que Dios demora su venida. Pero la perspectiva de Dios no es esa. Ahora, yo explicaba anoche esto. Dios tiene una fecha, tiene un día y una hora para la segunda venida de Jesús en su calendario. Algunos dicen, sí, pero el Espíritu de Profecía dice que Jesús podría haber venido poco después de 1844 y podría haber venido después alrededor del año 1888 si la iglesia hubiera aceptado el mensaje. Y eso es cierto. Pero si la iglesia hubiera estado lista en 1844, esa es la fecha que Dios hubiera colocado en su calendario. Dios colocó la fecha en el calendario de acuerdo a cuando Él supo o sabía que la iglesia iba a estar lista. No es que Dios puso 1844, entonces dice, la gente no se preparó, vamos a correr la fecha al 88. Y luego no pasa en el 88, dice, bueno, vamos a fijar otra fecha en el futuro. Dios no anda cambiando fechas. Los planes de Dios, según leí, no conocen ni premura ni demora. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, de acuerdo al calendario. Ahora, o sea, pareciera que no tuviera fecha porque como usted lo ha predicado, las fechas llegaron hasta 1844. Y pareciera que de ahí allá es un tiempo de gracia que solamente Dios sabe cuánto es, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, ¿qué hubiera sucedido si el pueblo se hubiera preparado y hubiera estado listo poco después de 1844? Esa es la fecha que Dios hubiera colocado desde un comienzo en el calendario. Pero Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo. Podría haber estado listo en 1888, pero Dios no puso esas fechas porque Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo. Entonces Él puso la fecha en su calendario de acuerdo a cuando Él sabía que el pueblo iba a estar listo para los eventos finales. Muy bien. Entonces, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Amén. Bueno, no sé, pastor, ¿lo dejamos hasta aquí o miramos a ver si hay alguna pregunta? Podemos mirar a ver si hay alguna pregunta. Muy bien, en el chat me dicen que no hay. Vamos a ver si alguien escribió por acá. En todo caso, hay una pregunta por allí sobre la cuestión de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, usted dice que es predicar el evangelio, el mensaje de los tres ángeles, más amplio, ¿no? En vez del evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Eso hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según el mismo mensaje. O sea que eso quiere decir que hay que predicárselo a los gobiernos, hay que predicárselo al mismo papado, hay que predicárselo a todo el mundo. Es por eso que quizá la iglesia adventista pues penetra esas esferas, porque hay muchos que se preocupan porque la iglesia adventista tiene personas como observadores en algunos organismos internacionales, pero me imagino que es para predicar el evangelio. Sí, el propósito por el cual la iglesia adventista se mantiene en comunicación, digamos con las Naciones Unidas, en comunicación con gobernantes, no es necesariamente para obligar a esas entidades a que hagan lo que la iglesia adventista quiere que haga. Es decir, el propósito no es usar la iglesia para influir sobre el Estado, para que el Estado haga lo que la iglesia adventista quiere. Exacto. El propósito de estar en esas organizaciones es que la iglesia adventista pueda
irradiar la luz de los mensajes de los tres ángeles para que algunas de esas personas finalmente tomen decisiones correctas cuando venga la crisis. Por eso, por ejemplo, tenemos nosotros en la Iglesia Adventista un departamento de libertad religiosa. Los que están en el departamento de libertad religiosa se mantienen en comunicación constante con las legislaturas y con los gobernantes políticos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito no es que las naciones hagan como quiere la Iglesia Adventista. El propósito es que esa gente llegue al punto de conocer la importancia de respetar la libertad religiosa, la libertad de elección, para que cuando se traten de imponer leyes que restrinjan la libertad religiosa, esa gente diga, no, nosotros conocemos a los adventistas, hemos recibido la revista de libertad religiosa y nosotros sabemos que el Estado no debe imponer observancias religiosas. Es decir, es para que la gente pueda, los dirigentes políticos puedan tomar decisiones correctas cuando llegue el momento en que la iglesia romana y las iglesias protestantes quieran imponer una ley dominical. Con la revista que han leído los gobernantes, van a decir, hay otra perspectiva que hay que respetar. Entonces es en realidad un alcance misionero el enviar la revista Liberty, que se publica a nivel de la Iglesia Adventista Mundial, y que nuestros departamentales estén en comunicación con las entidades políticas, no para que ellos impongan la teología adventista, sino para que ellos respeten la libertad religiosa. La libertad religiosa no solo de los adventistas, la libertad religiosa de todas las iglesias. Porque nosotros no podemos decir que los políticos le den libertad religiosa a los adventistas, pero que le quiten la libertad religiosa a otro. Nuestro Departamento de Libertad Religiosa aboga por la libertad religiosa de todas las iglesias, sin excepción, no solo de la iglesia los testigos de Jehová. Toditos. Porque en Rusia aparentemente los testigos de Jehová le quitaron la personería jurídica. ¿Qué está haciendo la iglesia allá? ¿Sabe algo al respecto? No, en cuanto a ese aspecto específicamente no. Pero le puedo mencionar que en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando el presidente Obama, en el plan de salud que se instituyó cuando él era el presidente, había en esa ley de que los hospitales católicos tenían que hacer abortos, que va en contra de la teología católica. Claro. La iglesia adventista se unió en ese momento con la iglesia católica para cuestionar legalmente esa ley que violaba la libertad religiosa de la iglesia católica. Y algunos critican, la iglesia adventista se unió con la iglesia católica. No, es que si nosotros vamos a defender la libertad religiosa nuestra, tenemos que defender la libertad religiosa de todos. O sea, que es bueno unirse en causas por la libertad religiosa. O sea, la iglesia adventista se une para defender la libertad religiosa. Sí, lo que pasa es que al aparecer en una foto con un poco de prelados, a veces entonces la gente empieza... Sí, dice, la iglesia adventista ya se unió al movimiento ecuménico. Sí, y el propósito no es unirse al movimiento ecuménico, el propósito es que las personas que pertenecen a ese movimiento entiendan bien que deben garantizar la libertad religiosa de todas las personas y que cuando se traten de imponer leyes que restrinjan la libertad religiosa, ellos tomen decisiones correctas de defender la libertad religiosa de la iglesia adventista. Ok. Lo otro es con respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Usted habló un poco ayer en un programa más privado. ¿Qué opinaba usted de él personalmente? Parece que Obama era más... Normalmente lo que aquí en Latinoamérica tenemos concepto de que los republicanos son más conservadores y los demócratas más liberales, y que a la iglesia adventista le favorecía, o ese era el concepto que teníamos, más los presidentes demócratas. Pero aparentemente la cosa como que cambió. O sea, con Hillary Clinton como que la cosa iba por más ecumenismo y más cercanía al papado. En cambio con Donald Trump como que hay cierta, según la visita que acaba de hacer, solamente por las fotografías que uno ve, pues no se veía como muy cercana la empatía entre ellos dos. Sí, porque en realidad el presidente Obama era más de tendencia socialista.
en un país capitalista, Sí, pero sí. era de una inclinación muy socialista. Socialista. Y Hillary Clinton también. Donald Trump, por el otro lado, es un capitalista rajado, ¿verdad? Ahora, tratar de definir a Trump es como tratar de agarrar el viento. Porque todo depende de qué día es. Es decir, depende de lo que desayunó, lo que él va a decir. Sí, sí. Es muy Su irregular, muy inconsecuente, no es lógico. Puede hacer una cosa un día y hacer otra cosa otro día. Pero sí, Donald Trump es completamente distinto que el papado católico romano en todos los sentidos. El Papa dice inmigración libre. Trump dice muros. El Papa dice tomen el dinero de las naciones ricas, déselo a los pobres. Trump dice América primero. Claro. El Papa dice problema mayor, cambio climático. Trump dice ese no es un problema. Es decir, el Papa y Trump es como dos mundos completamente diferentes y uno no puede ver en realidad cómo es posible que Trump, digamos, se una con el papado para que en los Estados Unidos haya una ley dominical. No lo puede uno ver. Especialmente tomando en cuenta que el yerno de él es judío y la hija se convirtió al judaísmo y guardan el sábado. Entonces va a imponer él una ley dominical. Y tiene un secretario adventista ahí en el secretario de Vivienda, el doctor Beck Carson, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, claro, mi idea no es tratar de leer todo. Nosotros no somos profetas. Sí. Nosotros sabemos qué va a pasar. Sabemos que los protestantes de los Estados Unidos van a influir sobre el Estado en los Estados Unidos para imponer una ley dominical y el papado va a animar a los protestantes en esa empresa. Eso lo sabemos. Si va a ser Trump, no sé. No pareciera por las características. No. Pero como él cambia de un día para otro, uno no sabe. Ahora, la ley dominical no va a entrar es por el Congreso, no debería el Congreso, o sea, a veces nos concentramos en los presidentes, pero debería ser el Congreso el que imponga la ley dominical en los Estados Unidos, ¿no? No, lo que va a pasar es, la perspectiva que da la hermana White, y muy en armonía con la Biblia, es que los ministros protestantes van a influir sobre el pueblo, sus miembros de iglesia, para que los miembros de iglesia presionen al Congreso para proclamar una ley dominical. Cuando eso suceda, la iglesia romana, la iglesia católica, va a decir, bien hecho, va a animar a la gente de que la gente siga adelante con ese plan que han propuesto los líderes protestantes. Y entonces allí la presión sobre el Congreso va a llevar una ley dominical y una vez que la ley dominical esté puesta en los Estados Unidos, Elena White dice que todo país del globo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Ok, usted que conoce la ley de los Estados Unidos, una vez que el Congreso la apruebe, eso tiene que pasar al presidente, ¿no? Bueno, lo que sucede es, primero, generalmente va a la Cámara de Representantes. Tiene son su proceso. 435. Ellos redactan la ley, va al Senado, el Senado le hace algunos cambios y reformas, y entonces eso se hace en un comité que se compone de personas de la Cámara y también del Senado. Entonces ellos le mandan el proyecto de ley al presidente. El presidente puede aprobar la ley, firmándola, o puede vetar la ley. Si él veta la ley regresa al Senado, y si el Senado vota por 2/3 o más que la ley va, entonces se sobrepone al veto del presidente. Okay. Esa es la forma como funciona en los Estados Unidos. O sea, que es posible que el presidente Trump, si le llegara esa ley, la vete. La veta, pero luego regresa al Senado, si el Senado vota por 2/3 partes. ¿Y cómo está compuesto actualmente el Senado de los Estados Unidos? ¿Hay muchos católicos y protestantes? Hay bastantes católicos. Sí, hay algunos protestantes, pero hay bastantes católicos. Ahora, el asunto es que el sistema de gobierno de los Estados Unidos está basado en un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Si la ley regresara, digamos, al Senado,
o sea, que el presidente vetara la ley y regresa al Senado, el pueblo puede presionar a los senadores para que los senadores aprueben la ley. Es decir, y el pueblo que está presionando al Senado está haciéndolo porque sus ministros les están diciendo, sus pastores les están diciendo que presionen al Senado para que el Senado apruebe esa ley. Así que el peligro está no en el Congreso, el peligro está en los ministros protestantes influyendo a sus feligreses para que presionen al gobierno para que el gobierno ponga la ley dominical. O sea, el poder civil presionando al poder político. Sí, y claro, ¿qué hacen los políticos cuando sienten la presión del pueblo? Dicen, no, si nosotros no lo hacemos, entonces en la próxima elección nos sacan. Entonces, por conveniencia, por conservar su puesto político, votan a favor de esa ley, aun cuando muchos de ellos posiblemente piensen que no es una buena ley, por conservar su puesto. Me hace pensar de Pilato, que la iglesia judía no podía ejecutar a Jesús. Así que fueron a Pilato, el poder político, y apelaron a Pilato para que Pilato diera el visto bueno para matar a Jesús. Y Pilato dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero dice que los dirigentes, en Mateo 27:20, dice que los líderes religiosos presionaron al pueblo para que el pueblo le dijera a Pilato que soltara a Barrabás y crucificara a Jesús. Y Pilato sabía que no debía hacerlo. La esposa le mandó un mensaje porque había tenido un sueño. Le dijo, no condenes a este hombre. Pero Pilato, por salvar su puesto político, porque la gente dijo, si tú no haces esto, no eres amigo de César y César te va a sacar de tu puesto. Por salvar su puesto político, entregó a la muerte a un hombre inocente. Esa historia se va a repetir al final de la historia. Que algo parecido ha sucedido con el movimiento gay, ¿no? Que ha presionado tanto en los Estados Unidos que ya aprobaron la ley del matrimonio igualitario y todo eso. Exacto. Hasta la Casa Blanca, cuando el tiempo de Obama, se vistió con la bandera de esta comunidad, pues. Sí, increíble. Nunca pensé que llegara ese día. Bueno, hay alguna pregunta aquí del chat, no sé si la quisiera contestar. Es Patricia Matos. ¿Qué nos puede decir de la iglesia emergente? Bueno, básicamente... Primero vamos a definir qué es la iglesia emergente, porque quizás muchos no sabrán, ¿no? Básicamente la iglesia emergente es una iglesia posmoderna. Básicamente el posmodernismo enseña que no hay normas morales absolutas. Es decir, no hay normas morales absolutas. Todo es relativo. Es decir, todo es relativo. Tu verdad es verdad. Y mi verdad es verdad también. Y la verdad de él es verdad también. ¿Y la verdad de la Biblia? La Biblia... ¿Es relativa también? La Biblia es relativa. Todo es relativo. Todo. Según ellos. Ya. Es interesante, un periodista hizo una entrevista en una universidad donde está esta idea posmoderna. Entrevistó a algunos alumnos. Era un hombre más o menos que medía 1,90 m, blanco, de pelo rubio, y entrevista a una niña y le dice, oiga, ¿qué diría usted si yo le digo que yo soy chino? La muchacha dice, bueno, si usted piensa que es chino, me imagino que será chino o tendrá antecesores chinos. Luego dice, si yo te dijera que yo mido 1,60 m, ¿qué dirías? Bueno, si tú te sientas que mides 1,60 m, ¿quién soy yo para cuestionar lo que tú piensas? Entrevistó a varios alumnos de esa universidad y todos decían lo mismo. O sea, no se quisieron comprometer, llevarle la contraria ni es nada. ser políticamente correcto. Tener tanto respeto para las opiniones contrarias que aun cuando se sabe claramente que la persona está equivocada, dice, no, hay que respetar su error. Entonces la iglesia emergente es una iglesia que no tiene normas absolutas. Donde viene la gente puede meter la música que quiere, la gente puede hacer lo que quiere, puede bailar en la iglesia, porque no hay ninguna norma absoluta, por ejemplo, de cómo adorar a Dios. Y eso está proliferándose tremendamente en los Estados Unidos, a donde la iglesia
En vez de venir la gente a adorar a Dios como Dios manda, la adoración se centra en el adorador. Si yo quiero ir en chores y quiero ir en camisas hawaianas, no hay problema. Si yo quiero música rock, esa es la clase de música que a mí me gusta. Pero según la Biblia, la adoración no se enfoca en el adorador, se enfoca en el que se adora. Dios tiene una música que es aceptable para Él en la adoración y una vestimenta que es aceptable para Él en la adoración. Un estilo de adoración. Dios es particular en eso. Y no se puede decir que la iglesia, cada uno puede hacer lo que le da la gana en la iglesia. Sí, pero entonces, muchos dicen que Dios mira al corazón, que no mira a lo externo. O sea, me estoy colocando en el lado de las opiniones, porque yo también las he escuchado, ¿no? Sí, Dios, es verdad que Dios mira el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que está en el corazón sale en la acción. Antes del diluvio. Dice sí, o sea, si una visita llega en hawaiana y eso, pues uno no puede juzgarla porque es una visita, ¿no? Pero si un hermano ya de tiempo en la iglesia, pues ahí sí está un poco complicada la cosa, ¿no? Sí, porque dice, por ejemplo, en Génesis dice que toda intención del pensamiento del corazón del hombre era solamente el mal. Es decir, el mal estaba en su pensamiento. Exacto. Pero uno sigue leyendo, ahí dice que la tierra se corrompió y estaba llena de violencia. Es decir, lo que estaba en el corazón se manifestó en la acción. Así es. Así que esa idea de que lo de afuera no importa, es nada más la fe que tú tengas adentro. La fe sin obras es muerta. La persona caemos en la misma. No cabe duda, la relación de una persona con Cristo se demuestra si es genuina o no por su conducta. Por la conducta. Ajá, pero esa iglesia emergente es una iglesia no instituida formalmente, sino que surge en cualquier iglesia, en cualquier denominación puede surgir, ¿no? Ellos aborrecen la organización. No son organizados. La mayoría de las iglesias emergentes no son denominacionales. Son iglesias... O sea, pero no hay iglesias adventistas emergentes, ¿o sí las hay? Hay la filosofía emergente que está entrando en algunas iglesias. En algunas iglesias. La idea de que uno puede adorar como quiere, puede venir como quiere, está infiltrado en la iglesia adventista. En muchas, en Norteamérica, los países tales llamados desarrollados particularmente. Pero no hay ninguna iglesia emergente en el sentido de que esté, que yo sepa, independiente de la organización de la iglesia y llamándose adventista y haciendo lo que quiere. O sea, es un movimiento interdenominacional. Interdenominacional e internacional también. Internacional. Muy bien. Otra pregunta que hay en el chat dice, explique sobre el sellamiento. Pero eso es largo, ¿no? El sellamiento. Bueno, el sellamiento básicamente se puede contestar rápidamente. Existen dos marcas opuestas, el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios se le pone a los fieles de Dios cuando ellos escogen que van a guardar el sábado, pase lo que pase. La marca de la bestia se coloca sobre aquellos que saben que el sábado es el domingo, el día de reposo, pero que insisten en guardar el domingo, contrario a lo que saben que es verdad. Y cuando todos hayan decidido o a favor del sello de Dios, o la autoridad de Dios, o la marca de la bestia, la autoridad de la bestia, entonces en ese momento todos quedan sellados para vida o para muerte, y entonces viene el tiempo de angustia, la persecución, y que es donde termina la segunda venida. Ok, bueno, creo que con esto damos por terminada esta entrevista, este programa de Hablemos de la Biblia. Muchas gracias, Pastor Bor, nos sentimos contentos de tenerlo aquí en Barranquilla, ya que no quiso el calor maracucho, por lo menos vino al calor barranquillero. Es que un gringo en Venezuela ahorita como que no cuadra. Sí. Bueno, esperemos tiempos mejores allí en Venezuela. Seguimos orando por nuestros hermanos allí. Amén. Y le pedimos a ustedes pues también que oren allí en sus países para que el Señor obre, ¿no? Obre y proteja a sus hijos y que se haga su voluntad, como uno siempre dice, ¿no? Bueno. Porque a veces algunos gobiernos pues son... Desde la perspectiva humana, pues uno no entiende cómo están allí, pero si Dios lo permite es por algo, ¿no? Bueno, y queremos a Venezuela. Mi familia quiere mucho a Venezuela, porque yo me crié allá, viví desde los 5 hasta los 14 años,
en Caracas y en Barquisimeto. Así que Venezuela está muy cerca de nuestro corazón y como adventistas nosotros debemos orar por los dirigentes del gobierno. Sí, eso lo dice Pedro también. Imagínate, Pablo y Pedro dicen que se debe orar por los gobernantes y los emperadores eran unos déspotas, eran terribles. Claro. Eran homosexuales, mataban al que quisieran y sin embargo los apóstoles dijeron hay que orar por su salvación. Dios ama a esas personas que están en el gobierno venezolano, ama a la oposición. Dios no ama solo un grupo y no ama al otro. Sí, porque es que la oposición tiene la Asamblea Nacional que llaman allá, sí. También es una autoridad, ¿no? Entonces sí. Hay que orar por uno y orar por los otros, ¿no? Exacto, y Dios no quiere que nosotros odiemos a un grupo y amemos el otro grupo. Dios quiere que amemos a todos por igual. No estamos de acuerdo con la conducta de lo que se está haciendo, pero debemos nosotros amar a la gente y debemos mantenernos separados de meternos en la política, porque entonces no, da la impresión de que la Iglesia Adventista está metido en la política, que nosotros siempre hemos dicho que debemos predicar el Evangelio y mantenernos neutrales en los otros asuntos. Neutrales en la política, así es. Bueno, como iglesia ya está todo muy neutral, gracias a Dios. Ahora, como individuos, pues tenemos nuestra conciencia, ¿no? Uno puede no criticar, pero puede poner su punto de vista, creo yo, ¿no? Como ciudadano. Como ciudadano, sí. Correcto. Exacto. Muy bien. Unas últimas palabras de despedida para los vendranautas que usted quisiera que se llevaran de esta entrevista. Bueno, un saludo muy cordial para todos los que están viendo esta presentación. Estamos aquí en la Iglesia Central de Barranquilla. Yo esperaba que iba a haber mucho calor, pero no. En realidad, Maracaibo es 1000 veces peor que Barranquilla en términos de calor. Y bueno, mejor dicho, Ciudad Ojeda y Cabimas, esa es otra historia distinta también, peor que Maracaibo. Pero es un placer hablar con ustedes. Quiero agradecerle al hermano Castro por el privilegio de estar con ustedes, también a los camarógrafos, todos los que trabajan en el equipo Vendrá TV. En muchas actividades ustedes están allí. Yo no sé, ustedes se averiguan de alguna manera dónde voy a estar yo. No, yo creo que es providencial, pastor. En realidad no ando averiguando dónde. Yo le pedí a usted por correo, mira, dígame dónde va a estar, pero usted nunca me envía. En diciembre pasado lo vi en Medellín. Escuché su sermón allí en Medellín el último sábado del año. Y dije, oye, no me traje la cámara, yo si hubiera sabido que el pastor Bor estaba aquí. Pero bueno, me tocó ya dije, la próxima vez a donde viaje llevo la cámara, por si acaso. Pero aquí en Barranquilla, pues, nos dimos cuenta de que iba a estar, porque estoy viviendo aquí en Barranquilla ahorita. O sea, estamos en proceso de mudanza. Y bueno, cuando me di cuenta, hablé con los pastores y les dije que queríamos estar aquí. Igual las otras ocasiones, yo creo que el Señor quiere que estemos resguardándolo. Amén, amén. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Así es. Muy bien, apreciados hermanos. Si quiere nos despide con una oración y quizás podemos orar por Venezuela y por sus problemas, por sus dirigentes. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos has concedido de hacer esta presentación, esta entrevista. Queremos presentarte, Señor, la situación en Venezuela. No solo en Venezuela, en tantos otros países del mundo donde hay toda clase de problemas económicos, sociales. Te ruego, Señor, que tú obres en los corazones de los gobernantes para que puedan tomar decisiones sabias. Te ruego que también bendigas al pueblo, que el pueblo también pueda ser influido por tu Santo Espíritu y también pueda tomar decisiones correctas. Satanás está sembrando discordia, riñas, peleas, todos los países del mundo, porque él sabe que su tiempo es corto. Te ruego, Señor, que también bendigas al hermano Castro, que bendigas a todo el equipo de Vendrá TV, que uses poderosamente este medio de comunicación para compartir el mensaje especial para este tiempo, no solamente con Venezuela y Colombia, sino con todo el mundo. Te rogamos, Señor, que tú bendigas a la Iglesia Adventista, que podamos, Señor, mantener el rumbo correcto, la razón de nuestra existencia, la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles a todo el mundo.
Ayúdanos a mantener ese enfoque. Pedimos que continúes bendiciendo las reuniones aquí en la Iglesia Central de Barranquilla, en Peniel, en Redención, donde voy a estar mañana. Que tu Santo Espíritu se derrame en estos lugares y muchas decisiones puedan ser tomadas para seguir sin reservas al Señor Jesús. Gracias por habernos acompañado, por responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a usted por estar en contacto con este programa. Hablemos de la Biblia. Será hasta una próxima oportunidad. Y recuerda, estamos aquí en Barranquilla porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor les bendiga.